40 años trabajó en esa finca. 40 años bajo el sol, sembrando, reparando cercas, cuidando ganado que no era suyo. Nunca pidió más de lo justo. Su espalda se encorvó con el tiempo, pero su lealtad nunca se dobló. Creía que el esfuerzo honesto siempre tendría recompensa. Cuando anunció que ya no podía seguir trabajando, el patrón apenas levantó la mirada. No hubo agradecimiento ni ceremonia, solo un gesto frío. Después de 4 décadas, su despedida fue rápida, casi incómoda. En lugar de dinero o tierras, le entregaron un montón de madera vieja, tablas húmedas, carcomidas, atadas con una cuerda gastada. «Es lo que queda», dijeron. Algunos peones bajaron la mirada. Otros fingieron no ver. El hombre cargó la madera en silencio. No discutió. No reclamó. Pero mientras caminaba hacia su casa, algo dentro de él se quebraba. No era solo injusticia. Era la sensación de que su vida había sido reducida a desechos. Al llegar a casa, dejó la madera frente al pequeño rancho donde vivía. Su esposa salió a recibirlo. No preguntó cuánto dinero le habían dado. Solo miró las tablas viejas y entendió todo sin palabras. El silencio entre ambos era más pesado que cualquier discusión. Esa noche, sentado en la puerta, el hombre recordó cada amanecer en el campo. Las lluvias que soportó, las noches sin descanso, las veces que defendió la finca como si fuera suya. 40 años reducidos a madera podrida. Sintió rabia por un instante. Pensó en volver y exigir lo que consideraba justo. Pero algo más fuerte lo detuvo. Su fe no le permitía actuar desde el rencor. «Dios ve lo que el hombre ignora», susurró su esposa. A la mañana siguiente tomó una decisión inesperada. Usaría esa madera para construir algo propio. No sería lujo, pero sería suyo. Si aquello era lo único que le habían dado, lo convertiría en oportunidad. El hombre comenzó a limpiar las tablas una por una. Algunas estaban inservibles, otras aún resistían. Mientras cortaba una de las vigas más gruesas, escuchó un sonido distinto. No era el crujido común de la madera vieja, era hueco. Se detuvo. Golpeó nuevamente con el martillo. El eco confirmó lo que sospechaba. Esa viga no estaba maciza. Algo había sido ocultado dentro. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero no quiso adelantarse a la emoción. Con cuidado abrió la tabla por la mitad. Polvo y astillas cayeron al suelo. Entre ellas apareció un pequeño envoltorio cubierto con tela antigua, bien ajustado y protegido del exterior. No parecía reciente. Se arrodilló en silencio. Su esposa observaba sin respirar. Aquella madera podrida, que parecía un insulto, escondía algo. Y ese instante marcó el comienzo de una verdad que nadie había imaginado. El hombre desató el envoltorio con manos temblorosas. Dentro había monedas antiguas, brillando pese al tiempo, y un pequeño cuaderno protegido por la tela. No era un simple ahorro escondido, era algo guardado con intención. Tomó una de las monedas y la acercó a la luz. No era común. El brillo del oro no miente. Su esposa llevó la mano al pecho. Aquello no era casualidad. La madera podrida no había sido un regalo vacío. Abrió el cuaderno con cuidado. Las primeras páginas estaban escritas con tinta desgastada. Reconoció un nombre: el padre del actual patrón. Las fechas eran de décadas atrás, justo cuando la finca cambió de manos por una deuda forzada. Una frase escrita al final lo dejó sin aliento. Si esta madera regresa a manos justas, que se haga lo correcto. El hombre comprendió que aquello no era un accidente. Era un mensaje esperando el momento preciso. El hombre leyó el cuaderno completo esa misma noche. Allí se relataba cómo el padre del patrón había recibido parte de esas tierras mediante una deuda injusta. En sus palabras se notaba arrepentimiento. El oro era un intento de reparar algo que nunca pudo devolver. La madera fue el escondite perfecto. El antiguo dueño sabía que algún día esas tablas circularían nuevamente por la finca. Tal vez pensó que regresarían a las manos correctas. Tal vez confió en la providencia. El hombre comprendió que su historia estaba ligada a ese pasado.
Su propio abuelo había perdido tierras en circunstancias similares. El nombre coincidía. No era coincidencia. Era una herida antigua que volvía a abrirse, pero ahora con posibilidad de justicia. No gritó ni celebró. Cerró el cuaderno y miró al cielo. «Dios no se olvida», murmuró. Lo que parecía humillación comenzaba a revelarse como restauración, pero aún faltaba recorrer el camino correcto. El oro estaba allí, real, pesado y brillante. Podía guardarlo en silencio, y nadie lo sabría. Después de todo, le habían pagado con madera podrida. Nadie podía culparlo por aceptar lo que encontró dentro. Pero el cuaderno cambiaba todo. No era solo dinero escondido, era una confesión escrita, una deuda moral. El hombre entendió que si actuaba mal, convertiría una injusticia antigua en una nueva. Su esposa habló con serenidad. Lo que Dios revela se maneja con rectitud. No era riqueza fácil, era responsabilidad. El tesoro no solo exigía gratitud, exigía decisión. El hombre decidió buscar asesoría legal. No quería actuar por impulso. Si aquello era restauración, debía hacerse correctamente. La fe lo sostuvo durante 40 años. Ahora debía sostenerlo en el momento más importante. El hombre viajó al pueblo con el cuaderno envuelto en tela. No mostró las monedas primero, mostró las palabras escritas. El abogado que lo recibió leyó en silencio, deteniéndose en fechas y firmas antiguas. Su expresión cambió. «Esto no es solo oro», dijo el abogado. «Es evidencia». Las anotaciones describían tierras transferidas bajo presión, pagos incompletos y un remordimiento claro. Si se comprobaba, podía abrirse un proceso de revisión histórica. El hombre sintió una mezcla de esperanza y temor. No buscaba venganza. Solo quería que la verdad saliera a la luz. 40 años de trabajo no podían terminar en humillación. El abogado pidió discreción. Había que verificar archivos, escrituras antiguas y registros olvidados. El proceso sería lento, pero posible. El hombre regresó a casa entendiendo que el tesoro no era el oro. Era la oportunidad de justicia. El abogado comenzó a revisar archivos antiguos en el registro del pueblo. Entre escrituras polvorientas encontró nombres que coincidían con el cuaderno, fechas que encajaban, firmas que revelaban presión y acuerdos forzados. Cada documento confirmado era como una pieza de rompecabezas que volvía a su lugar. La tierra que trabajó 40 años no era simplemente ajena. Tenía un vínculo profundo con su propia historia familiar. Mientras tanto, el hombre seguía su rutina diaria. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo. El patrón continuaba con su vida, ignorando que un pasado olvidado estaba a punto de alcanzarlo. Esa noche, el hombre volvió a leer la frase final del cuaderno: «Que se haga lo correcto». Entendió que no era una amenaza, era una petición, y la justicia, aunque tarde, estaba empezando a caminar. El abogado lo llamó temprano. Su voz sonaba distinta, más firme. «Tenemos respaldo suficiente para iniciar una revisión formal». No prometió victoria, pero sí posibilidad. El hombre cerró los ojos un instante. La esperanza comenzaba a tomar forma concreta. Las pruebas mostraban que parte de esas tierras fueron adquiridas mediante presión indebida décadas atrás. El padre del patrón dejó constancia escrita de su remordimiento, pero nunca corrigió el error públicamente. El hombre entendió que aquello no era revancha, sino restauración. No buscaba quitar lo ajeno, sino recuperar lo que fue forzado. 40 años trabajó sin saber que su historia estaba unida a ese pasado. Esa noche, miró la madera restante apilada junto al rancho. Lo que parecía basura fue el medio de revelación. Dios no olvidó. Solo esperó el momento exacto para mostrar lo que estuvo oculto. La notificación oficial llegó días después. Se abriría una revisión legal sobre las tierras adquiridas décadas atrás. El nombre del antiguo dueño volvió a aparecer en documentos formales. El hombre sostuvo el papel con manos firmes. No era triunfo. Era el inicio de una verdad pública. El patrón recibió la noticia con sorpresa. No entendía cómo un pasado enterrado podía salir a la luz ahora. Consultó archivos,
Preguntó a conocidos y revisó escrituras que nunca había leído con atención. Al descubrir el cuaderno de su propio padre, sintió el peso de la historia. Allí estaba la confesión que ignoró durante años. No fue un rumor. Fue una deuda escrita con tinta que el tiempo no borró. El hombre no celebró la inquietud del patrón. Oró en silencio. Si aquello era justicia, debía hacerse sin odio. La fe lo sostuvo en el trabajo. Ahora debía sostenerlo en la restauración. El patrón pidió verlo, no con arrogancia, sino con inquietud. Se sentaron frente a frente después de décadas de órdenes y obediencia. El silencio inicial fue más pesado que cualquier palabra. El hombre colocó el cuaderno sobre la mesa. No acusó. No levantó la voz. Solo dejó que las palabras escritas hablaran por sí solas. El patrón reconoció la letra de su padre al instante. Por primera vez, el patrón entendió que la madera podrida no fue un simple descarte. Fue un vehículo del pasado. Su padre escondió el oro, esperando redimir una deuda que nunca pudo enfrentar en vida. El hombre habló con calma. No busco venganza, solo verdad. Aquella frase rompió la barrera invisible entre ellos. La historia ya no era de patrón y peón, era de justicia pendiente. El patrón sostuvo el cuaderno con manos tensas. Las palabras de su padre no dejaban espacio a dudas. Allí estaba escrita la culpa que nunca se atrevió a enfrentar. Durante años defendió la finca creyéndola legítima, sin saber que cargaba una deuda moral. Miró al hombre que tuvo enfrente por 40 años. Siempre lo vio como trabajador fiel, nunca como alguien con historia propia. Ahora entendía que el destino los había unido por algo más profundo que el empleo. El hombre permaneció firme. No pidió disculpas ni dinero inmediato. Solo pidió revisión justa. Si parte de esas tierras pertenecían a su familia, debía reconocerse. Si no, aceptaría el resultado sin rencor. El patrón respiró hondo. Sabía que el proceso sería inevitable. Lo que su padre escondió en madera podrida había salido a la luz. Y ahora, la verdad exigía respuesta. Los archivos oficiales confirmaron lo que el cuaderno insinuaba. Parte de las tierras fueron transferidas bajo presión económica indebida. No fue un robo directo, pero sí un acuerdo desigual. La historia estaba registrada, solo que nadie la había revisado en profundidad. El patrón enfrentó la verdad con el peso de su apellido. No era culpable del pasado, pero sí responsable del presente. Comprendió que la herencia no siempre es riqueza. A veces es deuda moral. El hombre escuchó el dictamen preliminar sin emoción visible. No era victoria, era reparación en proceso. 40 años trabajó sin saber que estaba cuidando tierra ligada a su propia sangre. Esa noche oró en silencio. No agradeció el oro, agradeció la claridad. Dios no respondió con castigo, respondió con revelación, y eso era más poderoso que cualquier tesoro escondido. El dictamen final llegó semanas después. Parte del terreno debía restituirse legalmente o compensarse de forma justa. No era una pérdida total para el patrón, pero sí un reconocimiento oficial de lo ocurrido décadas atrás. El patrón aceptó sin discutir. Entendió que prolongar la lucha solo profundizaría la herida. Su padre intentó reparar en secreto. Ahora le tocaba hacerlo a la luz. El hombre recibió la noticia con humildad. No gritó ni celebró frente a nadie. Sabía que la justicia verdadera no necesita espectáculo, necesita orden y dignidad. Aquella madera podrida, que parecía insulto, se convirtió en instrumento de restauración. Lo que comenzó como humillación empezó a cerrarse como propósito cumplido. Parte del terreno fue formalmente devuelto a su nombre. No era toda la finca, pero sí una porción significativa. Más que la extensión, importaba el reconocimiento. La historia familiar recuperaba un capítulo que parecía perdido para siempre. El patrón, con mirada distinta, extendió la mano. No como jefe, sino como hombre. Mi padre quiso hacer lo correcto en silencio. Yo debía hacerlo en voz alta. Esa frase cerró décadas de distancia. El hombre aceptó la restitución sin orgullo.
Su fe lo había sostenido cuando no tenía nada. Ahora debía sostenerlo en la abundancia. No permitiría que el tesoro cambiara su carácter. Esa noche, frente a su familia, levantó una oración sencilla. No pidió más. Agradeció. Porque entendió que el verdadero milagro no fue el oro. Fue la justicia que Dios permitió revelar. El hombre caminó por la porción de tierra recuperada con paso lento. No la miraba como dueño orgulloso, sino como guardián responsable. Aquella tierra había sido testigo de injusticia y ahora sería testigo de restauración. Con parte del oro, invirtió en herramientas y semillas. No buscó riqueza rápida, buscó estabilidad. La tierra ya no sería símbolo de abuso, sino de trabajo digno y propio. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Donde antes hubo resignación, ahora había esperanza. La historia se contó en el pueblo como ejemplo de paciencia y fe, no de venganza. El hombre comprendió algo esencial. Dios no apuró el proceso. Permitió 40 años de prueba para preparar su corazón. El tesoro no llegó antes porque él no era el mismo hombre antes. Con el paso de los meses, la tierra comenzó a dar fruto. No fue inmediato ni abundante al principio, pero era suyo. Cada cosecha, por pequeña que fuera, tenía un significado distinto. Era señal de dignidad recuperada. El hombre no habló del oro en público. Hablaba del proceso. Decía que la fe no elimina la injusticia de inmediato, pero sostiene mientras la verdad madura. Sus palabras tenían peso porque estaban respaldadas por años de silencio. El patrón, ahora más humilde, cambió su manera de tratar a quienes trabajaban en la finca. Aprendió que la autoridad sin justicia termina vacía. La historia también lo transformó. El hombre entendió que el mayor tesoro no fue el oro escondido en la madera, sino el carácter formado en la espera. Eso no podía oxidarse ni perder valor. El pueblo ya no hablaba de madera podrida, hablaba de paciencia recompensada. La historia se convirtió en enseñanza viva. Lo que parece desperdicio puede esconder propósito cuando la fe sostiene el corazón. El hombre volvió a guardar el cuaderno en una caja nueva, no como secreto, sino como recordatorio. Cada vez que lo abría, veía la frase escrita décadas atrás. No era advertencia, era promesa cumplida. La tierra restaurada prosperaba lentamente. No fue milagro instantáneo, fue constancia bendecida. Y esa diferencia lo hacía más valioso que cualquier riqueza repentina. Entendió que Dios no escondió el tesoro para sorprenderlo. Lo escondió para formarlo primero. La prueba precedió a la recompensa. Una tarde, el patrón volvió a visitarlo. No como jefe, sino como vecino. Caminó por la tierra restaurada y observó el fruto creciendo. Guardó silencio largo rato antes de hablar. Mi padre quiso hacer lo correcto tarde. Tú lo hiciste a tiempo, dijo con voz baja. No era una disculpa formal, pero sí un reconocimiento sincero. Ambos entendían que la historia los había transformado. El hombre respondió con serenidad. Dios no se equivoca en sus tiempos. No había rencor en su voz, solo gratitud. La madera podrida ya no representaba humillación, sino instrumento de propósito. Al despedirse, el patrón miró la tierra por última vez. Comprendió que el tesoro no cambió solo una vida, cambió dos, y aún faltaba cerrar el ciclo definitivo. El hombre se arrodilló sobre la tierra recuperada al amanecer. No pidió más riquezas ni reconocimiento. Solo agradeció. 40 años de trabajo no terminaron en desprecio. Terminaron en restauración. La madera podrida quedó como símbolo. Lo que parecía basura escondía justicia. Lo que parecía burla guardaba propósito. Dios no olvidó. Solo esperó el momento exacto. El oro ayudó a reconstruir tierras y futuro. Pero el carácter formado en la espera fue el verdadero tesoro. Sin fe, aquel hallazgo habría sido solo dinero. Con fe, se convirtió en redención. Así cambió su destino. No por suerte, no por venganza. Porque cuando el hombre paga con desprecio, Dios responde con propósito y transforma la humillación en esperanza.